Caleb Thorne conocía las historias, por supuesto. Todo colono las conocía. Susurros sobre las tres hermanas apaches, espíritus del cañón, que se aparecían en las camas de los hombres que compraban tierras malditas. Él lo había descartado como tonterías de fogata, el tipo de cuento de fantasmas que se cuenta para asustar a los novatos. Él no era un novato. Solo era un hombre desesperado con un único y reluciente dólar de plata y la necesidad de un lugar para morir en paz. Pero cuando abrió la puerta de su nueva y destartalada cabaña esa noche, las historias se volvieron espantosamente reales. No eran fantasmas, eran mujeres de una belleza sobrecogedora y aterradora, con la piel brillando a la tenue luz de la luna, y sus expresiones eran una escalofriante máscara de fría e implacable determinación. No habían venido por su alma, habían venido por la tierra, y el precio de su dólar era una deuda que no se pagaría con monedas, sino con sangre, sudor y quizás algo más. Caleb tenía dos opciones: huir de los fantasmas que acababan de hacerse carne, o enfrentar la antigua ley del cañón y pagar la deuda que nunca supo que había heredado. Se quedó helado en el umbral. El olor a polvo y decadencia fue reemplazado de repente por el aroma limpio y penetrante de la salvia y algo más, algo parecido al ozono después de un rayo. Las tres mujeres estaban perfectamente quietas, una estampa de juicio silencioso. La del centro, claramente la mayor, dio un único y deliberado paso adelante. Era más alta que él, sus rasgos una obra maestra de ángulos agudos y una inteligencia feroz. Sus ojos negros no solo lo miraban, parecían ver a través de él, haciendo un inventario de cada fracaso, cada pérdida, cada cicatriz en su alma. Detrás de ella, las otras dos se movían con una gracia sutil e inquietante. Una, ligeramente más baja, tenía una mirada vigilante y analítica, con la cabeza ladeada como si estuviera resolviendo un complejo rompecabezas. La más joven permanecía medio en la sombra. Su miedo era algo palpable, pero mantenía la barbilla alta con una resistencia que contradecía su terror. «Esta no es tu tierra», dijo la mayor. Su voz no era fuerte, pero llenó la pequeña cabaña, un zumbido bajo y resonante que pareció vibrar en los mismos huesos de Caleb. «Esto es Anabigo, el lugar donde descansan los espíritus, nuestro lugar». Señaló el suelo polvoriento, un gesto de su mano que abarcaba todo el cañón más allá de las paredes rotas. «El último hombre que construyó aquí, sus huesos ahora son parte de ese polvo. Pagó con su vida». La mano de Caleb se movió instintivamente hacia el gastado Colt en su cadera, pero el movimiento murió antes de empezar. Había venido aquí para enfrentar el final, no para empezar una nueva guerra. Miró más allá de ella, al hogar vacío, al catre hundido, la vida que había comprado por $1, una vida de silenciosa desaparición. «No quiero problemas», dijo su propia voz sonando hueca y extraña. «Los problemas no son algo que uno quiere», replicó la hermana mayor con el labio curvado en un frío desdén que de alguna manera no parecía cruel, simplemente objetivo. «Son algo que uno compra». «Y tú compraste este problema por $1 de plata». Dio otro paso, acortando la distancia hasta que estuvo directamente frente a él. Su nombre, aprendería después, era Yana. La que observaba era Kaya. La que estaba en las sombras era Elara. Pero por ahora eran simplemente la deuda. Esa moneda fue el insulto final a un siglo de ellos. Somos lo que queda, y estamos aquí para cobrar. Caleb finalmente encontró la fuerza para sostenerle la mirada. La parte primitiva de él, la que había sobrevivido a emboscadas y ventiscas, le gritaba que desenfundara, que luchara, que se abriera paso a tiros para salir de esa trampa imposible y sobrenatural. Pero el resto de él, la vasta y vacía extensión del hombre que era ahora, sintió algo más, una extraña y profunda sensación de certeza. Por supuesto que la tierra tenía un precio. Por supuesto que su dólar era un insulto. En un mundo que le había quitado todo, esta exigencia parecía la única transacción honesta que había hecho en años. Lentamente, apartó la mano de su pistola, levantándola ligeramente en un gesto no de rendición, sino de reconocimiento. Estaba demasiado cansado para correr, y las mujeres ante él, brillando a la pálida luz, se sentían menos como una amenaza y más como el destino mismo. Su plan simple, desvanecerse en el polvo de este cañón olvidado, había sido interrumpido por las herederas originales de la tierra. La tierra misma estaba reclamando su precio y había enviado a estas tres feroces y hermosas cobradoras a entregar el aviso. No tenían nada que perder, ni siquiera la vida que había venido a desechar. Así que hizo lo único que no esperaban,
Lo que hizo añicos sufría determinación y abrió la primera y aterradora grieta en su antigua ley. Asintió. De acuerdo, dijo, la palabra cortando la tensión como una cuchilla afilada. Aceptó. La deuda era la servidumbre y el primer pago era la supervivencia. El pozo, una herida revestida de piedra en la tierra, llevaba una década seco. La última de su agua, almacenada en ollas de barro, casi se había acabado, el nivel bajando con cada amanecer como una ejecución a cámara lenta. Jana lo veía como un juicio. La tierra tiene sed, declaró con la mirada como el pedernal mientras miraba a Caleb. Te considera indigno. Nos matará a todos para deshacerse de ti. Él no discutió. Discutir era un lujo para hombres con algo que demostrar, y Caleb solo había venido a desaparecer. Simplemente asintió, recogió una rama de sauce bifurcada y comenzó a caminar. Kaya, la observadora, lo siguió a distancia, con los ojos entrecerrados por la curiosidad académica, mientras Elara observaba desde la cabaña una sombra silenciosa y esperanzada. Caminó todo el día, con el sol golpeando su gastado sombrero y sus botas crujiendo sobre la tierra reseca. No caminaba al azar. Estaba sintiendo. Sostenía la rama de sauce sin apretar, una herramienta no de ciencia, sino de una percepción más profunda y antigua. Era su secreto, la única magia que su padre le había enseñado, la habilidad que ahora guardaba como un amargo recordatorio de las cosas que no podía hacer, de las fiebres que no podía curar con encantos. Sintió la atracción débil, casi imperceptible, un susurro de la roca profunda, una vibración de vida donde solo debería haber muerte. Esa tarde, un jinete apareció en la cresta, una silueta solitaria contra el atardecer rojo sangre. No se acercó, solo observó. Un buitre dando vueltas. Caleb lo reconoció como uno de los hombres de Marcus Blackwood. El mensaje era claro. Estás siendo vigilado. Tu tiempo se acaba. La presión era un peso físico, pero Caleb la ignoró. Caminó hasta un lugar detrás de la cabaña, donde un grupo de salvia terca y de raíces profundas se aferraba a la vida, y clavó el talón de su bota en el suelo. Aquí. Fue todo lo que dijo. Jana se burló, pero Kaya, que había observado su metódico camino en espiral durante todo el día, vio la lógica en la locura. Cavaron. Durante toda la noche, sus respiraciones trabajosas se mezclaron con el canto de los grillos, sus músculos gritando en protesta. Justo antes del amanecer, la pala de Caleb no golpeó roca, sino arcilla húmeda y fresca. Una hora después, encontraron agua. No fue un torrente, sino una filtración lenta y milagrosa que llenó el agujero con agua oscura y vivificante. Elara lloró de alivio. Kaya observó a Caleb con un respeto nuevo y profundo. Jana, por primera vez, no dijo nada en absoluto. No la había convencido con palabras. Había ganado devolviéndole la vida a la tierra muerta. Pero al salir el sol, Caleb vio las huellas frescas de cascos en la cresta. El buitre había visto su milagro y sabía que sería informado. Había resuelto un problema solo para crear uno mucho más mortal. El ataque llegó una semana después, no con una advertencia, sino con el repentino y agudo estallido de un rifle que hizo volar astillas del marco de la puerta de la cabaña. Blackwood no había enviado a un solo hombre esta vez, había enviado a 5, con rostros sombríos y una intención absoluta. La siguiente hora fue un borrón de violencia caótica y desesperada. El hombre que había venido al cañón a morir se encontró luchando con una desesperación feroz y primitiva que no había sentido en años. Ya no solo protegía un pedazo de tierra, protegía a las mujeres que eran su alma. Se movía con una eficiencia brutal. Su Colt, una extensión atronadora de su voluntad. Pero fueron las hermanas quienes cambiaron el rumbo. Jana se movía como un fantasma con su arco, sus flechas susurros silenciosos y mortales. Elara, que ya no era la niña tímida, recargaba la pistola de repuesto de Caleb con manos firmes. Y Kaya. Kaya luchó como una leona acorralada, su cuchillo un borrón de plata, hasta que una bala le atravesó el hombro, haciéndola desplomarse en el suelo. Verla caer encendió algo en Caleb, una ira fría y pura. La lucha ya no era por la supervivencia, era por venganza. Cuando el último de los hombres de Blackwood huyó, Caleb corrió al lado de Kaya. La llevó adentro, depositándola suavemente en el catre. Su respiración era superficial, su rostro pálido de dolor. Mientras Jana y Elara trabajaban para preparar cataplasmas, Caleb cortó con cuidado la manga de su vestido de piel de ciervo para llegar a la herida. Sus manos estaban firmes, su concentración absoluta. Pero cuando la tela cayó, su mirada se congeló.
Allí, en la correa de su bolsa de medicinas de cuero, había un pequeño e intrincado patrón de cuentas, una estrella de 5 puntas hecha de brillantes cuentas azules, rodeada por un círculo de rojo. Era un diseño simple y hermoso. Y era exactamente el mismo patrón que su esposa, Sara, había cosido en la esquina del edredón que ahora yacía doblado a los pies de su cama en una casa lejana y vacía. Sara le había contado la historia 100 veces, la que su propia abuela le había contado. Una historia de una masacre, de una joven apache que fue la única superviviente, que llevaba el patrón de su tribu perdida en su memoria como un texto sagrado. Una masacre que ocurrió en un lugar olvidado llamado La Locura de Thorn. A Caleb se le fue el aire de los pulmones. La deuda no era por $1, no era por la tierra. Estaba viviendo en una cripta, un monumento a los parientes exterminados de su propia esposa. Estas mujeres no eran solo los espíritus del cañón, eran la sangre de Sara, eran su familia, su propósito, el que había estado buscando en el fondo de una botella y en el silencio de la pradera, acababa de serle entregado en una lluvia de disparos. Miró el pálido rostro de Kaya, y el hombre que había venido aquí a morir se había ido, reemplazado por un guardián que mataría para proteger lo que quedaba. Pero también supo, con una certeza escalofriante, que Blackwood ya no solo buscaba agua. Buscaba la erradicación de un linaje, estaba aquí para terminar el trabajo. El golpe no vino de un arma, sino de un trozo de papel. Una semana después, el Marshal territorial, un hombre cuyo rostro era una máscara cansada de deber a regañadientes, llegó a la cabaña. No estaba solo. Marcus Blackwood estaba sentado en una fina yegua negra a su lado, con una expresión de satisfacción presumida y reptiliana. El Marshal desdobló el documento. Era una orden judicial oficial, sellada y timbrada, que declaraba la reclamación apache sobre esta tierra legalmente extinguida 50 años antes, firmada por un tratado que Caleb sabía que tenía que ser una falsificación. La orden de desalojo era absoluta. Tenían una semana para marcharse. Para la ley, Caleb ya no era un terrateniente, era un simple ocupante ilegal que albergaba a fugitivas peligrosas. «Es la ley, Thorn», dijo el marshal, con la voz desprovista de emoción. «Si te opones a esto, te ahorcarán». Blackwood solo sonrió. El rostro de Yana, que había mostrado un destello de confianza después de la batalla, ahora se endureció en una máscara de derrota pura y amarga. «Te lo dije», le susurró a Caleb después de que se fueran, su voz cargada con el veneno de toda una vida de promesas rotas. «La ley del hombre blanco es un arma. Así es como terminan las guerras que sus soldados comienzan». Comenzó a recoger sus pocas pertenencias. «Nos iremos. La tierra ha elegido a su amo». Caleb se quedó allí. La orden de desalojo se sentía tan pesada como una lápida en su mano. Cada instinto le gritaba que este era su fracaso pasado repitiéndose. Al igual que con la fiebre que se llevó a Sara y a su hijo, estaba indefenso ante un enemigo que no podía ver, un enemigo hecho de papel y mentiras. Les había fallado. Ahora estaba fallando de nuevo. Había perdido. Se acabó. Mientras Yana desaparecía en la cabaña, Elara, la más joven, se acercó a él. No habló. Solo lo miró con una fe inquebrantable que le rompió el corazón. Se agachó, recogió una pequeña piedra gris y lisa del borde del nuevo manantial, y la presionó firmemente en su mano, sus pequeños dedos cerrando los de él sobre ella. Todavía estaba húmeda, fresca y pesada, un pedacito sólido del milagro que habían creado juntos, un destello. La piedra era un peso frío y sólido en la mano de Caleb, un marcado contraste con el sonido frágil y susurrante de Yana empacando dentro de la cabaña. Era el sonido de la rendición, el sonido que su propio corazón había hecho durante años. Cerró el puño alrededor de la roca lisa y húmeda del manantial, y la frialdad en su piel no desencadenó un pensamiento, sino un recuerdo, claro y brillante como un día de verano. Era la voz de Sara, contándole una historia junto al fuego, sus manos ocupadas con aguja e hilo. Una historia que su abuela le había contado, sobre la masacre. «Vinieron con fuego y armas», había dicho, con su voz como un suave murmullo. Pero los espíritus del manantial protegieron a la que conocía el secreto. Ella no corrió. Pasó a través del agua a la cueva detrás de la cascada. La cueva detrás de la cascada, la fuente de su nuevo manantial. Los ojos de Caleb se abrieron de golpe. La orden de desalojo en su otra mano de repente pareció insignificante, un trozo de papel destinado a ocultar una verdad más profunda. Miró la escritura original que le habían dado, la que costó $1.
Describía la tierra meticulosamente. 160 acres de roca y polvo superficial. Superficie. No decía nada del agua, nada de las cuevas, nada de lo que había debajo. Un plan, agudo, peligroso y asombrosamente claro, floreció en su mente. Entró en la cabaña. Jana no levantó la vista, sus movimientos rígidos por la desesperación. «No tiene sentido», dijo. «El papel ha hablado». «El papel mintió», dijo Caleb, su voz resonando con una convicción que lo sorprendió incluso a él mismo. No discutió. Actuó. Se arrodilló ante Kaya, cuyo hombro todavía estaba vendado, y colocó la piedra fresca y húmeda en la pequeña mesa a su lado. La abuela de Sara sobrevivió a la masacre. Se escondió en una cueva detrás de una cascada. Los ojos analíticos de Kaya se abrieron de par en par, su mente rápida captando la conexión al instante. Jana finalmente se detuvo, de espaldas a ellos. Caleb continuó, sus palabras para ella. La escritura de Blackwood es para la superficie, para la tierra. No vamos a luchar contra él por la tierra. Vamos a demostrar quién es el dueño del agua, quién es el dueño del corazón de esta tierra. Miró a Jana, y por primera vez no solo vio a una mujer feroz, vio a la última guardiana de un lugar sagrado. Ya no era un extraño, era un aliado. Después de un largo y silencioso momento, Jana se volvió, sus ojos ardiendo con una nueva y aterradora esperanza. «Muéstranos», ordenó. La entrada estaba escondida detrás de una espesa cortina de agua de manantial, un velo resplandeciente que ocultaba la estrecha abertura en la roca. Adentro, el aire era fresco y quieto, conteniendo el silencio de los siglos. No era una cueva, sino un sistema, un laberinto protegido tallado por el agua misma. Y en las paredes, iluminadas por la luz parpadeante de sus antorchas de alquitrán de pino, estaba la prueba. Generaciones de historia estaban pintadas en ocre y carbón, huellas de manos de niños, cartas estelares que mapeaban los cielos, y en la pared más profunda, en una cámara sagrada, había un linaje familiar, una serie de símbolos y figuras que terminaban con 3 pequeñas marcas nuevas, pintadas por una abuela para las nietas que nunca llegaría a conocer. Lo habían encontrado. No un reclamo en papel, sino un testamento grabado en piedra, una escritura legal y espiritual irrefutable que precedía a cualquier tratado, cualquier tribunal, cualquier dólar. La confrontación tuvo lugar en el despacho del juez territorial, una habitación que olía a papel seco y humo de cigarro, un mundo alejado de la roca viva del cañón. Marcus Blackwood estaba allí, flanqueado por su abogado, su rostro una máscara presumida de propiedad segura. Presentó su tratado falsificado, sus documentos legales, su visión de progreso. Luego Caleb, flanqueado por las 3 hermanas, dio un paso adelante. No presentó un argumento. Presentó una historia. Kaya, con el brazo en cabestrillo, expuso cuidadosamente los artefactos que habían encontrado en la cueva, herramientas, abalorios, el juguete de un niño, su tranquila competencia más condenatoria que cualquier acusación. Jana, sosteniendo un dibujo iluminado por una antorcha del linaje familiar, tradujo la historia de la pared, su voz no suplicante, sino docente, su autoridad absoluta. Caleb presentó su punto final y simple. «Juez», dijo, «la escritura del señor Blackwood es por 160 acres de tierra superficial. Él no es dueño del manantial, porque el manantial no está en la tierra. Viene de dentro de ella. Y dentro de ella está su hogar. Lo ha sido durante 1000 años». El juez, un hombre duro pero justo, examinó la evidencia con el rostro sombrío. La verdad era innegable. La reclamación de Blackwood, construida sobre cimientos de mentiras y asesinatos, se hizo polvo. «Este tribunal», comenzó el juez, su voz retumbando en la silenciosa habitación, «declara que su reclamación es fraudulenta, señor Blackwood». Arruinado, su imperio de engaño destrozado, la máscara de civilidad de Blackwood finalmente se rompió. Se abalanzó no sobre Caleb, sino sobre Jana, su rostro contraído en un gruñido de puro odio. Fue su último error. Jana se movió con un borrón de movimiento, un cuchillo apareciendo en su mano como de la nada. Todo terminó en un único, preciso y final acto de justicia. El círculo se había cerrado. Años después, el rancho ya no era conocido como la locura de Thorne. Se llamaba Anabigo y era un santuario. El manantial que Caleb había descubierto ahora alimentaba a una pequeña y próspera comunidad, un lugar seguro para aquellos que habían sido quebrantados por el mundo.
La cabaña había sido reconstruida, fuerte y cálida, el corazón de un hogar que ahora incluía varias viviendas más pequeñas. Caleb Thorne, ahora un anciano con líneas de paz grabadas alrededor de sus ojos, estaba sentado en su mecedora en el porche. Observaba a los dos hijos de Elara, un niño con los ojos oscuros de su madre y una niña con un espíritu tan brillante y feroz como el de Yana, jugar junto al arroyo que fluía del manantial. Eran una nueva generación, un nuevo linaje, una mezcla de mundos. Caleb finalmente lo entendió. Había venido a este cañón para encontrar una tumba tranquila, un lugar para dejar que su propia línea rota terminara. Miró a los niños, prueba viviente de un futuro que nunca creyó posible, y lo supo. La tierra había cobrado su deuda. Se había llevado su dólar, su desesperación, su aislamiento, y a cambio le había dado lo que había perdido hacía tanto tiempo: una familia, un propósito y un legado que fluiría mientras lo hiciera el propio manantial.